pleno centro de La Serena con Cristian Guayquimilla. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, aquí compartiendo. Sí. Oye, Plazuela San Francisco. Esta es la Plazuela San Francisco. Acá nosotros como Asociación Mapuche, las Mapu, nos reunimos con no solamente digamos la asociación, sino con otro grupo de pueblos originarios para conmemorar el Día de la Lengua Materna, ¿ya? Es un hecho importante porque bueno, la UNESCO lo declaró frente a la situación bastante complicada que tienen los pueblos originarios para mantener las lenguas. Sí. En el caso, por ejemplo, de Chile, nosotros como mapuche, el 7% de nuestra población es hablante. Los demás se ha ido perdiendo y lo que nosotros esperamos es que nuestra lengua, que el mapuzungún, se mantenga en el tiempo y que el Estado juega un papel importante en la revitalización de nuestras lenguas. Ahora, ¿qué significa la lengua? Porque alguien puede decir, bueno, la lengua es escribir y leer un idioma, pero yo entiendo que es más profundo que eso. Claro, hay una manera de concebir las cosas, ¿sí? Sí, pues es la manera de cómo tú concibes el mundo, cómo tú te relacionas con el mundo. Por eso que nosotros nuestra lengua se llama mapuzungún. ¿Por qué? Porque son los sonidos de la tierra y a partir de eso nosotros empezamos a desarrollar nuestro lenguaje. Entonces hay muchas palabras que uno las empieza a asociar y empieza a hablar nuestro idioma. O sea, por ejemplo, de repente alguien escucha Coquimbo. ¿Qué es lo que significa Coquimbo? Entonces, si la primera palabra es co. Co es como el sonido de cuando cae una gota dentro de una caverna, empieza co. Esa es la primera palabra, co, que significa agua. Y Kimbo es tranquilidad, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, si uno habita esta región y tiene una toponimia mapuche o indígena, siempre va a estar relacionado con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Ahora, ¿qué pasa con las otras lenguas? Por ejemplo, el español, que es la lengua que nosotros hablamos, ¿escapa esa profundización que tú me cuentas, esa relación con la tierra? Claro. Es que, por ejemplo, el español tiene dos tipos de modos verbales. Por ejemplo, tiene el plural y el singular. ¿Qué es lo que significa el tema plural? Que el todos, ¿ya? Y el singular es el yo nomás. Pero nosotros como mapuches, por ejemplo, tenemos tres tiempos verbales. Tenemos el yo, el dual, que somos pareja, y el plural. Entonces, nuestra conceptualización parte de concebir el mundo. Claro, primero soy yo el que lo concibo, pero yo no lo puedo concebir sin mi pareja, ¿ya? Nosotros como mapuche hablamos de la dualidad. Para que haya día tiene que haber una noche, para que haya un hombre tiene que haber una mujer, y todo se va conjugando con una dualidad. Entonces, nuestra lengua también tiene esa dualidad, concibe, digamos, el pronunciar el que estemos nosotros dos conversando. Y cuando lo concebimos de esa forma, empezamos a entender el mundo diferente. ¿Por qué? Porque ya nos vemos lejanos al otro. El otro eres tú que está al lado mío. Mientras que el español o las otras lenguas como que nos separan. Soy yo nomás. Y el resto nomás. No, pues, y aquí empezamos a concebir que todos somos parte de un todo, y ese todo también es parte de nosotros, no lo concebimos lejano. Entonces así nosotros concebimos nuestras relaciones sociales, concebimos nuestra relación con la naturaleza, con todo. Sí. Cristian Guayquimilla Manquel, ¿sí? ¿Está bien pronunciado? Correcto, Guayquimilla Manquel. Cristian, te ubico yo a ti el tiempo de la universidad, pero tú, ¿dónde naces? Yo nací por casualidades, no, más que casualidades, yo nací en Santiago. Lo que pasa es que mi mamá, bueno, dentro de la línea de nosotros hay una beta bastante rebelde, entonces mi mamá fue madre soltera y como no me quisieron tener, ella se fue de la comunidad y llegó a Santiago a trabajar. ¿Pero esa comunidad dónde estaba? En Valdivia.
Perfecto, o sea, eres del sur de... Claro, o sea, el apellido Guayquimilla son de la zona de la costa de Valdivia, ¿ya? De la zona de Megüín. Si usted va a Megüín, va a encontrar que se nota al tiro los mapuches que tienen ojos claros, ¿ya? Y el que no tiene los ojos claros no es de ahí. Entonces lo ubican al tiro los habitantes de ahí. Y Manquel son de la zona de Osorno. Bueno, ahí hasta hay una calle que se llama Cacique Manquel, en el museo que está en Valdivia. Antiguamente estaba el último de los Guayquimillas. Lo que pasa es que el Guayquimilla, antes del registro civil, era un cargo, no era un apellido. Lo que pasa es que en el registro civil, cuando empezó a visitar las comunidades para inscribir, le preguntaban, ya, ¿tú quién eres? Yo soy Guayquimilla. Y el otro, el Guayquiñip. Claro, todos eran una sola familia, pero cada uno cumplía una función. Entonces, por ejemplo, los Guayquiñip, los Guayquinaos, los Guayquipán, todos somos parientes. Los Guayquimillas somos pocos. ¿Por qué? Porque ese era un cargo que era como un cacique un poco menor. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la derrota que se le provoca a Lautaro, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo? Se descabeza digamos, la rebelión mapuche, se asesinan a los toquis, a los loncos, queda descabezado el mundo mapuche. Entonces, para ser el lonco, para ser toqui, teníamos que cumplir una función, o sea, teníamos que pasar cuatro etapas. Entonces una tenía que ver con la sabiduría, otra con el conocimiento, otra con la historia, otra que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Y eso provocó que nosotros, los que estaban en ese momento no cumplieran eso. Entonces se creó un cargo que se llamaba Guayquimilla, que al final significa lanza valiosa o la lanza que va a conducir, digamos, la lucha contra el español, el que va a conducir el Huaychán. ¿Cuál es la situación, esto en términos de resumen, como para ideas generales, cuál es la situación hoy día del pueblo mapuche? ¿Tú le llamas pueblo mapuche, nación mapuche? O sea, nosotros debemos llamarlo... ¿Vale la pena entrar en esa adjetivización? Sí, vale la pena. ¿En qué radica la diferencia o por qué vale la pena? ¿Por qué? Porque cuando tú lo reconoces como pueblo-nación, cuando tú reconoces nación, estás reconociendo tres elementos. Uno, que tiene un territorio; dos, que tiene una lengua propia; y tercero, que tiene tradiciones y costumbres propias. Cuando nosotros nos reconocemos como nación, estamos reconociendo eso. Y cuando nos reconocemos como pueblo, como lo define, digamos, las Naciones Unidas, el pueblo es un grupo de personas que tiene también derechos ciudadanos. Entonces, el decir pueblo-nación mapuche es reconocer todo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando se dice en algunas ocasiones, no, es que ustedes son chilenos, estás desconociendo todo lo que está detrás. Porque ¿qué es lo que hizo el Estado de Chile? El Estado de Chile invadió territorio mapuche. Entonces, frente a esa situación, por ejemplo, perderías tu legitimidad en términos de reclamar las tierras ancestrales que te robaron. ¿Sería una guerra perdida por la nación mapuche ante la naciente nación chilena? O sea, es una derrota, no es una guerra perdida. Ahora, ¿y cuál la guerra se pierde cuando dejas de luchar? Perfecto, y la lucha continúa. Sí. ¿Cómo ves hoy día, y si fueras capaz de pronosticar algo al futuro, la recuperación de tierra es el bastión principal? Lo que pasa es que dentro del mundo mapuche, como todos los pueblos, porque también se habla del pueblo chileno, el pueblo chileno tiene diferentes vertientes. Pues hay una corriente conservadora, que es la UDI, Renovación Nacional; hay una situación de centro, que es la DC, y todos los ex partidos de la Concertación.
digamos, y un grupo que es más radicalizado, más de izquierda, ¿ya? En el mundo mapuche pasa lo mismo, ¿ya? Y dentro de esa situación nosotros podemos encontrar que el pueblo mapuche tiene, digamos, también un grupo conservador. Como todo grupo humano. Claro, un grupo conservador que le ha ido bien con el capitalismo. O sea, el dueño del lago Budi, digamos, estafó a su hermano y él se hizo dueño del lago y ahora se lo vendió a Bachelet, a Piñera, se lo vendió a los grandes ricos. ¿Y esos grupos se reconocen chilenos o se reconocen mapuche? Por lo general se reconocen araucanos. Son los que, cuando uno escucha hablar a un mapuche y se dice yo soy araucano y soy chileno, es que él es conservador, él es de la APRA, de la UDI, Renovación Nacional. Pero cuando alguien se reconoce araucano, de alguna manera está reconociendo el lenguaje español, ¿verdad? Sí. Porque el lenguaje... El lenguaje de la dominación. Claro. Araucano es una denominación que vendría del español. Del español. Sí, pues los otros, por ejemplo, están los mapuches. Cuando se hablan de los mapuches chilenos, ese uno claramente identifica que es un sector que está ligado a la exconcertación. Entonces ellos no van a pelear mucho más allá de lo que está, porque también pues, con la concertación se acomodó al sistema neoliberal y le ha ido bien. Entonces tú tienes mapuches que peleaban contra las forestales y hoy en día son dueños de forestales. Entonces, son parte del negocio. Claro. Entonces son parte del mundo neoliberal. Ahora, y también están los mapuches, digamos que se definen mapuches y se han mantenido en la lucha, izquierda, ¿sí? Claro. Y también están los mapuches autónomos, que son más radicales, donde está la CAM, donde está la identidad de las Quenchi, que son grupos, digamos, más radicales que en definitiva se proclaman no al Estado y ellos no luchan por la independencia. ¿Y la lucha continúa? Siempre continúa. En el caso, en todos los niveles, porque por ejemplo uno puede llegar a acuerdos con todos los grupos mapuches en como 5 cosas. Uno, el mantener la cultura, sí. En cómo interpretan la cultura hay otra diferencia, ¿ya? Lo segundo es el mantener comunidades, que es un tipo de organización propia del pueblo mapuche. Lo tercero es darle una categoría al pueblo mapuche, ¿ya? Hay algunos que lo ven instrumentalizados dentro del Estado, hay otros que señalan, digamos, que hay que desarrollar una parte dentro del Estado que sea propia del pueblo mapuche. Entonces, en este caso, por ejemplo, algo parecido a lo que tienen en Canadá los Inuit, lo que tienen en Nueva Zelanda los Maorí. Bueno, son grupos que están, el Estado permite que tengan un desarrollo propio. Y los autónomos que quieren, digamos, reivindicar, digamos, el Wallmapu como país independiente. Quiero redondear un poco porque al final la lengua, el lenguaje es parte de la guerra. Tú sabes que hoy día en Europa se habla inglés porque los gringos ganan la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Si no, claro, si hubiesen ganado los alemanes, no hay que ser muy reflexivo, Europa estaría hablando alemán, ¿sí? Sí. Esto que estamos y por lo que nos hemos unido ahora y que me gustaría hablar un poquito más, que la manera de mantener vigente la lengua es parte de seguir en esta lucha. Tal vez no con armas, pero sí de los otros puntos de vista que son la cultura. ¿Lo sientes así? Sí, bueno, para eso también tenemos que remontarnos que el día 21 de febrero se recuerda, porque el día 21 de febrero en Pakistán se produce una gran matanza al pueblo bengalés, ¿ya? Los bengalíes estaban sometidos por los pakistaníes y se les obligaba a dejar de hablar su lengua y solamente querían que hablaran pakistaní. Entonces, como el pueblo bengalí se opone, digamos, a esta situación,
hace, digamos, que esto se produzca, digamos, una protesta, sale la gente a defender su idioma. ¿Y qué es lo que hacen los pakistaníes? Manda la represión milico y la policía y son reprimidos y más de 150 personas son asesinadas defendiendo su idioma. Entonces, ¿qué es lo que hace la UNESCO para recordar ese día? Porque no es solamente esto, en otros países de diferentes colores políticos también sucede lo mismo, ¿ya? Entonces la UNESCO toma esto y señala que el 21 de febrero es el Día de la Lengua Materna, ¿ya? Y es el Día de la Lengua Materna recordando, digamos, este suceso. En Chile, digamos, estos sucesos también son así de crueles. O sea, si uno habla, digamos, con gente más antigua, le cuentan que a sus abuelos les costaba la lengua. ¿Por qué? Porque hablaban idiomas que para el mundo cristiano español eran lenguas satánicas y por lo tanto estaba prohibido hablar en Mapuzungún, estaba prohibido hablar en Cacana, estaba prohibido, y en muchos casos la bestialidad que tenía que ver con la Iglesia Católica, principalmente con la Inquisición, les cortaban la lengua y estaba prohibido. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi mamá no hablaba, por ejemplo, con cualquiera, no hablaba con cualquiera Mapuzungún. O sea, hablaba con nosotros, pero por ejemplo, si era alguien de afuera, tenía que tener mucha confianza. Y hoy en día nosotros estamos en un proceso que tiene que ver también cómo nosotros nos enfocamos en esto. Hay algunas aristas que se están abriendo, por ejemplo, están los educadores tradicionales, se está implementando esta asignatura en colegio. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy también, bueno, aparte de profesor de historia, también soy educador intercultural, enseño, digamos, la asignatura de lengua y cultura de pueblo originario, y en eso se abre un abanico en un espacio, digamos, bastante conservador que asimilacionalista, digamos, que asimila el resto de la cultura y te enfoca en un solo camino. Dentro de ese mismo espacio que son las escuelas, nosotros estamos abriendo también un espacio a través de esta asignatura para que vayan conociendo. ¿Cómo es la recepción de los alumnos en este caso, o de la comunidad en general? O sea, en mi caso yo he tenido muy buena aceptación. En el caso de los otros educadores también buena aceptación. Así que yo creo que vamos en buen camino. ¿Cuál ha sido tu lucha, Cristian? Porque tú eres militante del PC, del Partido Comunista. Sí. ¿Tu lucha siempre ha tenido un horizonte, un objetivo? ¿Has cambiado ciertos objetivos? ¿Cómo te has llevado con tu lucha individual en relación a la lucha del grupo, de la sociedad, del colectivo? Dentro de o sea, hay que partir por la premisa que nosotros como mapuche, en términos familiares, nosotros somos de familia comunista. Mi abuelo cruzó, por ejemplo, a Pablo Neruda por la frontera, lo cruzó, digamos, por Futono. Mi abuelo, a él le quitaron las tierras por apoyar, digamos, a ser comunista, por ser fundador del Partido Comunista en Valdivia, y lo relegaron a Pisagua, Gabriel González Videla, él quedó sordo, y bueno, dentro de eso también el partido le dio la orden de sacar a Pablo Neruda. Entonces nosotros nos vemos lejanos, como familia mapuche, nos vemos lejanos ser comunistas. Porque, por ejemplo, nosotros entendemos que el Walmapu, cuando nosotros hablamos del Walmapu, estamos hablando de un estilo de gobierno comunista, que Marx hubiera dicho comunismo comunitario, ¿ya? Pero dentro de esa lógica también nosotros hemos tenido que avanzar dentro del partido. O sea, en el partido tuvimos que superar una etapa en que era muy dogmático. Entonces, si no eras trabajador,
o campesino, no se enfocaba a la lucha. Entonces el mundo mapuche tenía que estar asociado a campesinos o a trabajadores. Pero no podía ser solamente otra forma de lucha. Entonces, ¿dónde empezamos a abrirnos espacio nosotros a partir del 16 Congreso? Ahí, digamos, vuelve la Gladys Marín y Gladys Marín llega con otra, digamos... ¿Eso en los 90? Claro, ya en los 89, 90. Pero la tuya, la individual. Claro. Porque tú me hablas a mí de la pluralidad, pero la tuya en tu intimidad, ¿ha sido siempre concordante con el grupo, con la sociedad, con la comunidad? ¿O en lo personal ha ido corrigiendo, cambiando ciertos rumbos en relación a lo que ves venir de afuera? O sea, en lo personal yo creo que... Porque uno va aprendiendo también. Uno siempre va aprendiendo. Uno va aprendiendo sí, con sí, los años. Claro. Y no siempre lo que uno quiere, claro, o lo que uno idealiza, o lo que uno ve como objetivo, es lo que comparte la comunidad, la sociedad. Claro. O sea, por ejemplo, yo me recuerdo que en mis tiempos había mucha discriminación. O sea, ¿Cuáles son tus tiempos en la universidad? No, en el tiempo cuando estaba en la básica, en la media. Yo me recuerdo que... Disculpa, es que me quiero situar en el espacio. ¿Esa básica y media fue en Santiago? Santiago, sí. Entonces, cuando pasaba la lista, yo soy Cristian Guayquimilla Manquel. Entonces era sinónimo de risa, de molestia. ¿Viviste eso? Claro, era sinónimo de discriminación, pues también tenía la discriminación propia que también te decían los profesores. Ay, ¿cómo va a ser mapuche si tiene los ojos claros? A ver, di alguna palabra para ver si eres mapuche, así como que... Y eso era la cosa rara. ¿Eso lo viviste o lo sentiste, lo interpretaste desde el menosprecio? O sea, yo lo viví en términos de menosprecio, pero como venía de una población, allá antiguamente se resolvían los temas a combo. Y eso también me valió, digamos, agarrarme a combo, pero es el aprendizaje que uno va teniendo también, porque ya llega un momento en que no vas a solucionar todo a combo, no vas a solucionar solamente defendiéndote. ¿Cómo fuiste realizar un tema de aprendizaje? Para allá quiero ir, ¿cómo fue ese camino? Porque en algún momento llegaste a la universidad y seguiste con la bandera del PC y con la bandera del pueblo mapuche. Correcto. ¿Cómo fuiste modificando esa, o te fuiste leyendo en relación al entorno? Porque si bien es cierto que hay una comunidad que está cercana a tu pensamiento, también habían comunidades, también existen y va a haber siempre comunidades que son las antípodas, que están absolutamente contrarias a lo que uno piensa. Ah, sí. ¿Cómo te fue? Porque ya dejaste de lado los combos. ¿Cómo fuiste? No, es que después empecé a ser dirigente. En el tiempo de la dictadura, yo fui dirigente de la Profese y ahí me tenía que relacionar con todo el mundo. Entonces empecé a aprender a casi a relacionarme con las diferencias. ¿Y te parece que está bien ese proceso? Yo creo que sí. ¿Te costó vivirlo? Sí, yo creo que es un proceso que es necesario vivirlo, porque así uno también tiene más facilidad de lograr cosas en la sociedad. ¿Lo aprendiste o falta por aprender? Te pregunto a ti, como Cristian. Es que yo creo que siempre falta por aprender, porque nosotros como personas tendríamos que morirnos para no seguir aprendiendo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que a uno siempre le falta, siempre uno puede desarrollar mejor digamos, cosas. El poder hacer más cosas pasa, digamos, por conversar más, pero es un proceso lento. Igual como la sociedad tampoco va a aprender a escribir bien un apellido si es que no se empieza a habituar con la lengua, por ejemplo, o con la escritura mapuche. Entonces, hay cosas que, así como yo voy aprendiendo, yo creo que la sociedad también va aprendiendo. Sí. Cristian Luis Guayquimilla Manquel, te agradezco enormemente la posibilidad de conversar. No sé si te gustaría agregar algo en relación a lo que están haciendo. Bueno, comentarles, digamos, que este espacio es muy importante. Lo ideal es que puedan vivirlo, puedan compartirlo, porque
Bueno, detrás de lo que se está montado hay bastante esfuerzo. Hay prácticamente se hace, digamos, con las voluntades de las personas indígenas de acá. Pues. O sea, aquí no hay financiamiento estatal, no hay algunas colaboraciones que no han hecho, pero en términos concretos acá lo hace toda la gente. Todo lo que ustedes van a ver o lo que vean es gratuito y ha sido por la voluntad propia de la gente. Venga, o sea, acá la gente se levantó a las 8:30 de la mañana, empezó a cargar cosas y después vamos a desarmar y después vamos a compartir un rato. Pero ese es el esfuerzo que están haciendo un grupo de personas indígenas para que primero la gente de la región, la gente de La Serena, lo conozca y lo pueda compartir. Y bueno, si nos pueden invitar a otros lugares, encantado para compartir. Un agrado poder conversar, escuchar tus palabras, tus reflexiones, Cristian. Que estés muy bien. Chaltumay Peñi, Peucayán.